aleluya. Gloria a Dios. Carácter no es un don, una victoria es, que en ti se forjará, oh sí, en el duro batallar. Carácter no es un don, una victoria es, en ti se forjará, oh sí, en el duro batallar. Las aflicciones de esta vida no se pueden comparar con la gloria venidera que Jesucristo nos dará. Carácter no es un don, una victoria es, en ti se forjará, oh sí, en el duro batallar. Para poder reinar, tengo que ser un vencedor. El enemigo de mi alma, de mi carne y desatar. Mi carácter no es un don, no Señor, una victoria es, amén, aleluya, en ti se forjará, oh sí, carácter no es un don, aleluya, oh sí Señor. Carácter no es un don, una victoria es, que se forjará, oh sí, en el duro batallar. Hay gigantes en el camino, amén. Hay gigante en el camino y ruge la tempestad. La novia está en pie de guerra, luchando por su heredad. Carácter no es un don, una victoria es, en ti se forjará, oh sí, en el duro batallar. Amén, Señor. Aleluya, Padre. Ahora abramos nuestras Biblias a Mateo, el capítulo 24, y leer una porción de la palabra. Discúlpenme. Como manera de obtener un contexto para nuestro texto y tema. Ahora, recuerden, vamos a enseñar esto como una clase bíblica, detenidamente. Saquen sus lápices y papel. Tengo muchas escrituras apuntadas aquí para que ustedes quizás las puedan anotar y luego cuando lleguen a la casa las puedan estudiar, porque esto es igual a una clase de escuela dominical, para que podamos saber y estar advertidos y preparados para las horas en que estamos viviendo. En el libro de San Mateo, discúlpeme, en el versículo 24, o capítulo 24 más bien, empezando con el versículo 15. Deseo leer una porción de su palabra. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiere que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora, como tema, me gustaría tomar el versículo 24, poniendo el énfasis en este versículo para nuestra lección de escuela dominical en esta mañana. Y escuchen atentamente mientras vuelvo a leer esto de nuevo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora, para el tema esta mañana, o el texto más bien, quiero tomar los ungidos en el tiempo del fin. Ese es el tema sobre el cual deseo hablar, o el texto. Los ungidos en el tiempo del fin. Yo creo que nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Pienso que casi todo el lector de las Escrituras, o incluso un creyente, sabe que ahora estamos en el fin de la historia del mundo. No habrá necesidad de escribirla porque no habrá nadie para leerla. El tiempo está al final. ¿Exactamente cuándo? Yo no sé. ¿Cuánto tardará? Ni aun los ángeles del cielo conocen ese minuto o esa hora. Pero nos ha sido dicho por el Señor Jesús que cuando comiencen a suceder estas cosas que vemos hoy en día, entonces que levantemos nuestros rostros, porque nuestra redención está cerca. Ahora, lo que significa está cerca, yo no sé. Puede significar, como dijo el científico el otro día por la televisión, hablando de la tremenda grieta de miles de millas que existe en la Tierra, la cual se va a hundir. Se le hizo la pregunta, ¿eso allí podría hundirse? Hablando de Los Ángeles, la costa occidental. Y muchos de ustedes han visto cómo le han hecho la prueba con el radar. Eso entra más abajo de San José, atraviesa hasta Alaska, allí por las islas Aleutianas, a distancia como de 200 millas en el mar, y regresa hasta San Diego, dando la vuelta por el costado de Los Ángeles, y sale por allí. Una enorme cavidad. Y todos estos terremotos que hemos tenido son el efecto volcánico golpeando este enorme cucharón, por así decirlo. No recuerdo el nombre que ellos le dieron, pero de todas maneras, cuando eso tiembla, eso produce estos terremotos que hemos tenido por años en la costa occidental. Y ahora se ha agrietado todo alrededor. Y el científico dijo,
El hombre le preguntó al otro, ¿eso podría hundir? ¿Se podría hundir? Respondió él, no es que se podría, sino que sí ocurrirá. Dijo, pero quizás no en nuestra generación. Él respondió, en los próximos 5 minutos, en los próximos 5 años. Nosotros no sabemos exactamente cuándo. Esta semana me enviaron los titulares del periódico donde lujosas casas de $100,000 están cediendo y agrietándose. Y la gente mudándose. Y no saben cómo impedirlo. No hay manera de impedirlo. Dios puede hacer lo que Él quiera y no hay quien le diga a Él cómo hacerlo. Ustedes construyen casas, pueden lograr cosas científicas, mas Dios es el creador de la ciencia. ¿Cómo lo van a detener a Él? Él puede destruir la tierra esta mañana con pulgas si Él así lo desea. ¿Se dan cuenta que Él puede hablar pulgas a existencia? Dentro de media hora estarían a una profundidad de 40 millas. ¿No? Y de inmediato se comerían a la gente de la faz de la tierra. Él es Dios. Él solo obra como Él quiere. Él es soberano en sí mismo. Ahora, viendo toda esta acumulación de evidencia por la hora en que hoy vivimos, pienso que será algo bueno repasar estas cosas y aclararlas, ya que los sellos han sido abiertos, y descubrir la verdad en cuanto a estas cosas, siendo que Dios ha sido tan fiel con nosotros, por su gracia, en mostrarnos estas cosas. Quiero que se fijen aquí en Mateo 24. Jesús usó el término Cristos, C-R-I-S-T-O-S. Cristos, no Cristo, sino Cristos, plural, no singular. Cristos. Por lo tanto, la palabra Cristo significa el ungido, aquel ungido. Entonces, si es ungidos, no habrá solamente uno, sino muchos ungidos. Los ungidos. ¿Ven? De otra manera, si él quisiera simplificarlo para que nosotros más o menos lo entendiéramos mejor, él diría en los últimos días se levantarán falsos ungidos. Ahora eso parece casi imposible, ¿ven? El término de ungidos. Pero fíjense en las palabras que siguen. Y falsos profetas. P-R-O-F-E-T-A-S. Plural. Ahora, un ungido es uno con un mensaje. Y la única manera que el mensaje puede ser traído es por medio de uno que esté ungido. Y ese sería un profeta, ungido. Se levantarán falsos maestros, ungidos. Un profeta enseña de acuerdo a cual sea su mensaje. Maestros ungidos, pero son gente ungida con enseñanzas falsas. Ungidos, Cristos, plural, profetas, plural. Y si hay tal cosa como un Cristo singular, entonces estos tendrían que ser los ungidos, en lo cual la profecía que los tales estarían enseñando sería la diferencia, porque ellos son ungidos. Ungidos. Ahora, esta es una lección de escuela dominical y queremos intentar traer esto a un verdadero desenlace por las Escrituras. No por lo que otra persona haya dicho al respecto, sino solamente leyendo las Escrituras. Puede ser que usted diga, ¿cómo puede ser esto? ¿Será posible que los ungidos, qué eran ellos? Cristos, C-R-I-S-T-O-S, ungidos, Cristos y falsos profetas. Ungidos, pero profetas falsos. Jesús dijo que la lluvia cae sobre los justos y sobre los injustos. Ahora, alguien podría decirme, ¿cree usted que esa unción sobre esa gente significa que es la unción del Espíritu Santo? Sí, Señor. El genuino Espíritu Santo de Dios sobre una persona. Sin embargo, ellos son falsos. Ahora escuchen atentamente y vean lo que Él dijo. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán
si fuere posible, aún a los escogidos. Y ellos son ungidos con el verdadero Espíritu Santo. Yo sé que esto suena como una locura, pero vamos a tomar el tiempo y explicarlo por la palabra, que eso es absolutamente así, dice el Señor, la verdad. Ahora, abramos en nuestras Biblias solo por un momento en Mateo el capítulo 5 y comencemos con el versículo 45. Y veamos ahora mientras leemos por unos momentos en estas escrituras. Entonces, después de que lleguemos aquí, pues le daremos para que ustedes, si fallamos en leerlas todas, entonces cada quien con su Biblia. Y también para que también puedan leerlas después de que nos marchemos de aquí, vayan a su casa. Y ustedes puedan leer lo que la Biblia dice al respecto. Ahora tomemos el tiempo para establecer un hecho fundamental, porque aquí estoy haciendo una declaración que es asombrosa. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ungir un maestro falso? Pero eso es lo que Jesús dijo que sucedería. Ahora, Mateo el capítulo 5, el versículo 45. Leamos ahora. Tomemos, empezando un poco atrás, en el 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La lluvia viene sobre los malos igual que sobre los buenos. Ahora, para seguir la línea, a otra profecía relacionada con esto, si abrimos ahora en Hebreos el capítulo 6, al siguiente versículo sobre esto, donde Pablo está haciendo recordatorio de lo mismo que dijo Jesús. Pablo, hablando ahora mientras lo buscan, y ustedes allá por la transmisión, obtengan sus Biblias y un pedazo de papel y busquen esto. Hebreos el capítulo 6. Pablo escribiendo a los hebreos, mostrándoles las sombras y los tipos, sacándolos del judaísmo al cristianismo, mostrándoles cómo todas las cosas antiguas eran solo una sombra previa de las cosas que estaban por venir. Ahora, Pablo hablando, Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, CRISTO, singular, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Quiero llamarle la atención por un momento. ¿Notaron que es don y no dones? Y gustaron de los dones, del don no de los dones celestiales, sino más bien del don celestial, singular. Cristo, singular. Don, singular. Del don celestial. Y hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la palabra de Dios. ¿Gustaron de qué? La palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque escuchen, la tierra bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Recibe bendiciones de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ahora comparen esto nuevamente con Mateo 5:24. Fíjense, Jesús dijo que la lluvia y el sol vienen sobre la tierra, que Dios los envía para preparar el alimento y las cosas para las gentes de la tierra. Y la lluvia es enviada
para el alimento, las hierbas. Pero los espinos, la cizaña, estando en el campo, reciben lo mismo. La misma lluvia que hace crecer al trigo es la misma lluvia que hace crecer la cizaña. ¡Qué lección tan tremenda! Tuve sobre eso en una ocasión cuando por primera vez conocí a la gente pentecostal. Y fue una gran lección para mí. Yo vi dos hombres, yo nunca antes había escuchado hablar en lenguas. Uno hablaba en lenguas y el otro interpretaba, y viceversa. Y decían la verdad. Decían, aquí hay muchos que deben arrepentirse esta noche, tanto mujeres como hombres. Y las personas se levantaban y iban al altar. Pensé, qué glorioso. Y después, con el pequeño don de parte del Espíritu Santo, hablé con esos hombres, ustedes saben cómo, con el discernimiento, solo una pequeña manera de darme cuenta. Y uno de ellos era un cristiano genuino. Y él era un verdadero siervo de Cristo. Y el otro era un hipócrita. Y uno de ellos, el que era hipócrita, estaba viviendo con una mujer de cabello oscuro y andaba correteando con una rubia y con ella tenía hijos. Pues estaba allí mismo en la visión, no podía ser negado. Y yo le hablé a él acerca de eso. Él me miró y se fue para el otro lado del edificio. Ahora, yo ciertamente estaba confundido. Creí que había entrado entre ángeles y luego pensé que quizás no estaba entre diablos. ¿Cómo sería posible esto? Yo no podía entenderlo. Y por años no lo quise tocar. Hasta un día, cuando George Smith, el joven que simpatiza con mi hija, fuimos ayer al antiguo lugar del molino, donde voy para orar. Y después de estar allí un par de días, el Espíritu Santo me recordó de esta escritura nuevamente. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierbas provechosas, pero los espinos y los abrojos viven también por esa misma lluvia. Y su fin es el ser quemados, viviendo por medio del mismo recurso vivificante de Dios. Luego entendí que Jesús dijo, por sus frutos son conocidos. Ahora, por lo tanto, la lluvia cayendo sobre la vegetación natural de la tierra es un tipo de la lluvia espiritual que da vida eterna, cayendo sobre la iglesia. Pues le llamamos la lluvia temprana y la lluvia tardía, y es una lluvia siendo derramada del Espíritu de Dios sobre su iglesia. Noten, es algo muy extraño aquí. Vean, cuando aquellas semillas entraron a la tierra, como sea que hayan llegado allí, eran espinos desde un principio. Pero allí, el trigo que entró en la tierra y también las hierbas, eran hierbas desde un principio. Y cada hierba reproduciéndose cada vez mostró que existía originalmente en un principio. ¿Y engañarán aún a los escogidos? Si fuere posible, porque están recibiendo la misma lluvia, misma bendición, mostrando las mismas señales, las mismas maravillas. ¿Lo ven? Ellos engañan o engañarán a los escogidos si fuere posible. Ahora, un espino no puede evitar ser espino. Y tampoco el trigo puede evitar ser trigo. Es lo que el Creador de cada una determinó en el principio. Ese es el elegido. Misma lluvia. El sol sale en la mañana y cubre la tierra, así como lo ha hecho en este día terrestre en que vivimos. Y el sol, el mismo sol que sale en el oriente, es el mismo sol que se pone en el occidente. Y ese sol es enviado para madurar el grano sobre la tierra, de lo cual nuestros cuerpos son hechos. Estamos viviendo por medio de sustancia muerta. Esa es de la única manera por la cual uno puede vivir. Y si algo tiene que morir diariamente para que uno pueda vivir en lo natural, entonces no será cierto que si su cuerpo tiene que vivir por medio de sustancia muerta para tener vida natural, entonces uno necesita que algo muera espiritualmente para salvarle la vida espiritual. Y Dios se hizo materia, carne,
y murió para que nosotros pudiéramos vivir. Por eso no hay iglesia ni otra cosa alguna en todo el mundo que le pueda salvar aparte de Dios. Ese es el único medio por el cual ellos viven. Ahora, sigan las Escrituras. Jesús es el Verbo. En el principio era el Verbo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, el cual vivió, habitó entre nosotros. Y no solo de pan vivirá el hombre, en lo físico, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces ustedes pueden ver que nosotros vivimos por la palabra, la cual es Dios. Ahora el sol pasa y madura el grano. Ahora no puede madurarlo todo a la vez. Mientras avanza madurando, constantemente madura hasta llegar a ser una espiga completa. Así es hoy, con la iglesia. Ella comenzó en su infancia, allá en la edad del oscurantismo, cuando aún estaba debajo de la tierra. Ahora ha crecido a madurez. Y podemos ver esto perfectamente, como Dios, por medio de la naturaleza, siempre. A la naturaleza no se le puede estar molestando, no se puede perturbar. Ese es el problema de hoy. Estamos dejando caer bombas allá en ese océano, agrietando y reventando con bombas atómicas. Simplemente están desprendiendo más de esa tierra cada vez y allí viene a caer. El cortar los árboles, las tempestades se llevan todo. Si represan el río, se desbordará. Se tiene que encontrar la manera de Dios para hacer las cosas y permanecer allí. Hemos denominado a la gente en las iglesias y organizaciones y miren el resultado. Manténganse en la manera provista por Dios. Pero vean, Él envía la lluvia, regresando a nuestro tema de los justos y los injustos. Jesús les dice aquí en Mateo 24 que sería una señal en el tiempo del fin. Ahora, si esta señal únicamente será conocida en el tiempo del fin, entonces tendrá que ser después de la apertura de esos sellos. ¿Ven? Es una señal del fin. Eso sería cuando estas cosas sucedan. Será en el tiempo del fin. Y será una señal para que los escogidos no estén confundidos en estas cosas o no se confundan. ¿Lo ven? Entonces tiene que ser revelado, expuesto. Fíjense, tanto el trigo como la cizaña viven por la misma unción del cielo. En eso ambos se regocijan. Yo recuerdo esto refiriéndome a este incidente aquel día allá en Greens Mill. Yo vi esa visión que apareció y se veía la tierra entera que estaba toda arada. Y primero salió un sembrador. Primero, quiero que se fijen bien eso. Fíjense en lo que sale primero y luego lo que le sigue. Y mientras este hombre con vestiduras blancas vino rodeando la tierra, sembrando la simiente, luego tras él venía un hombre con vestidura oscura. Parecía muy pícaro y venía a escondidas tras él, sembrando cizaña. Y al ver esto desarrollarse, entonces vi que salieron ambos cultivos. Y mientras crecían, uno era trigo y el otro era cizaña. Y llegó una sequía, cuando parecía que ambas tenían sus cabezas inclinadas, clamando por la lluvia. Entonces vino una enorme nube sobre la tierra y llovió. Y el trigo se enderezó y clamó, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Y la cizaña se enderezó y clamó, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Los mismos resultados. Ambas estaban pereciendo, ambas ya se iban, y el trigo tenía mucha sed. Y por cuanto estaba en el mismo campo, en el mismo jardín, en el mismo lugar, bajo la misma fuente, creció el trigo
y creció la cizaña bajo las mismas condiciones. Noten, la misma agua ungida que hace crecer el trigo también hace crecer la cizaña. El mismo Espíritu Santo que unge a la iglesia, que les da el deseo de salvar almas, que les da poder para obrar milagros, cae igualmente sobre los injustos, igual que sobre los justos. Exactamente el mismo espíritu. Ahora, no se puede acomodarlo de otra manera y entender Mateo 24:24. Él dijo, se levantarán falsos cristos, falsos ungidos, ungidos con lo genuino, pero ser profetas falsos de ello, maestros falsos de ello. ¿Qué haría un hombre que quiere ser un falso maestro de algo que es verdad? Llegaremos a la marca de la bestia en unos momentos y podrán ver qué es la denominación. ¿Ven? Maestros falsos, falsos ungidos, Cristos ungidos, pero maestros falsos. Esa es la única manera que se puede ver. Como algo que ocurrió aquí hace algún tiempo, yo lo he contado ya, quizás lo cuente porque estamos conectados a través de la nación. Un día yo estaba hablando con un amigo mío, donde esto está llegando esta mañana en Arizona, y él tenía una granja con árboles cítricos, y allí tenía un árbol que era un naranjo, pero que estaba produciendo toronjas y limones, mandarinas, tangelos. Y olvidó cuántos frutos distintos había en aquel árbol. Era un solo árbol. Y yo le pregunté al hombre, le dije, ¿cómo es posible? ¿Qué tipo de árbol es ese? Me dijo, el árbol en sí es un naranjo. Yo le dije, ¿cómo es que tiene toronjas? ¿Por qué tiene limones? Él dijo, esos han sido injertados allí. Dije, ya veo. Pues ahora, dije yo, ahora el próximo año, cuando ese árbol produzca nuevamente otra cosecha de fruta, lo cual ellas maduran casi al mismo tiempo, dije yo, entonces producirá enteramente todas naranjas. Si es naranja sin semilla, dará naranja sin semilla. ¿No es así, señor? Él dijo, no, señor. Cada rama injertada producirá según su género. Yo dije, ¿usted me quiere decir que esa rama de limón dará limones de ese naranjo? Él dijo, sí, señor. ¿La toronja producirá toronjas de ese naranjo? Él dijo, sí, señor. Esa es la naturaleza de la rama que está injertada en él. Yo dije, alabado sea Dios. Él dijo, ¿a qué se refiere usted? Yo le dije, una pregunta más. Ahora, ¿ese naranjo alguna vez dará naranjas otra vez? Él dijo, cuando él mismo produzca otra rama. Cuando él produzca otra rama. No cuando una le sea injertada. Pero todos son frutos cítricos. Y viven por medio de la vida cítrica que está en el árbol cítrico. Yo dije, allí lo tienen. Los metodistas producirán metodistas cada vez. Los bautistas producirán bautistas cada vez. Los católicos producirán católicos cada vez. Pero la iglesia del Dios viviente producirá a Cristo desde la raíz. La palabra cada vez, si alguna vez produce otra rama propia. Ahora, se le puede hacer un injerto, ¿entienden? Toda toronja, limón, tangelo, mandarina, cualquier fruto cítrico que sea, cada uno puede vivir en aquel árbol, pero dando testimonio falso del árbol, viviendo por medio del árbol. ¿Lo ven? Están viviendo y prosperando por medio de la vida genuina que está en ese árbol. Ahora ahí está Mateo 24:24. Viviendo por la misma vida, pero no eran correctos desde el principio. Están dando testimonio falso de aquel árbol. Es un naranjo. No obstante, es un árbol cítrico. Y dicen ellos, esta iglesia, esta denominación, está dando testimonio de Cristo. ¿Y con un bautismo falso? ¿Un testimonio falso de la palabra? ¿Procurando decir que el poder de Dios era solamente para los discípulos?
Jesús mismo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda rama que alguna vez, o árbol que alguna vez llegue a producir, toda rama que estará en el árbol. Y estas señales seguirán a las ramas genuinas. ¿Hasta dónde? Mientras sea un árbol, mientras siga produciendo ramas hasta el fin del mundo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, levantarán serpientes, beberán cosas mortíferas. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ven ustedes la hora en que estamos viviendo? ¿Ven lo que dijo Jesús? Recuerden, esto es para el tiempo del fin, no allá con Wesley o por allá. Es ahora en el tiempo del fin que esto debe acontecer. Ahora, miren bien las Escrituras. Permitan que ellas testifiquen. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque os parece o pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, si este árbol alguna vez produce una rama, yo soy la vid, el árbol. Vosotros sois los pámpanos. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. San Juan 14:12. Ahora, el que permanece en mí, aquel que estuvo en mi raíz, allá en el principio. Por esa razón Jesús era la raíz y linaje de David. Él era antes de David, en David y después de David. Raíz y linaje de David. La estrella de la mañana, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, Alfa y Omega, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En él mora la plenitud de la divinidad corporalmente. Raíz y linaje de David. Aquel que es la vida elegida, la vida predestinada que está en mí. Y Él es la palabra desde el principio. Cuando Él venga, Él producirá mis frutos. San Juan 14:12. Pero otros vivirán por medio de lo mismo, llamándose cristianos y creyentes. No todo el que me dice Señor, Señor entrará. Ahora, esto ha de llevarse a cabo y de manifestarse en los últimos días, cuando los misterios de Dios serán consumados, como veremos un poco más adelante. Estos árboles, la vid verdadera y la vid falsa. Ustedes me han oído predicar sobre eso desde hace años, de cómo han crecido juntos, mostrándole en individuos desde Caín y Abel. Las dos ramas que se encontraron en un altar. Ambas ramas eran religiosas, ambas ungidas, ambas deseando vida y adorando al mismo Dios. Y una fue rechazada y la otra aceptada. Y la única manera en que el que fue aceptado pudo haber hecho algo diferente a su hermano fue porque le fue revelado. Porque la Biblia dice, por la fe. Hebreos capítulo 11. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que él era justo, dando Dios testimonio. Jesús dijo la revelación espiritual de quién era él. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne ni sangre. Mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Sobre la verdadera revelación de la palabra. Allí está de nuevo la vid verdadera. Abel, por la fe. Usted dice, eso no fue ninguna revelación. ¿Qué es fe? Fe es algo que le es revelado a usted, que todavía no es, pero que usted cree que será. Fe es la revelación de la voluntad de Dios. Así que es por revelación. Y las iglesias hoy en día ni siquiera creen en revelación espiritual. Creen más bien en una enseñanza dogmática de algún sistema. Por la revelación. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín.
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Amén. Espero que ustedes vean eso. ¿Pueden ver en dónde estamos viviendo? ¿Ven la hora? Yo hablaba con un caballero no hace mucho, un erudito cristiano y un caballero. Le dijo, señor Branham, nosotros rechazamos toda revelación. Dije yo, entonces tienen que rechazar a Jesucristo, porque Él es la revelación de Dios. Dios revelado en carne humana. A menos que uno vea eso, está perdido. Jesús dijo, si no creyeseis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él es la revelación de Dios, el Espíritu de Dios revelado en forma humana. Si uno no puede creer eso, está perdido. Si lo coloca como una tercera persona, como una segunda persona o cualquier otra persona en vez que Dios, usted está perdido. Si no creyeseis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Una revelación. Por razón ellos no podían verle a Él. Nadie puede venir a mí sin que mi Padre lo trajere. Y todo lo que el Padre me ha dado en las raíces vendrá a mí. ¿Ven? ¿Lo captan? Oh, cuánto debemos amarle, adorarle y alabarle. Al ver el fruto del Espíritu en los últimos días y al árbol novia madurando en la cúspide del tiempo. La vid verdadera y la vid falsa. Ambas tenían la misma unción. El agua cayó sobre ambas. Con razón, Él nos advirtió. ¿Engañarán aún a los propios escogidos si fuere posible? Noten, se ven igual. Están igualmente ungidos. Pero fíjense, por sus frutos. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo usted sabe que ese no es un naranjo? Porque está produciendo toronjas. Esa rama está bien, está viviendo en el árbol, pero está dando una toronja. No es como la primera. Y si una iglesia dice que cree que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y niega su poder, niega su palabra, si la iglesia cree que en Jesucristo hará las obras de Jesucristo, tendrá la vida de Jesucristo. Y si no es así, no importa si la vida la está llenando, si no es predestinada desde las raíces, dará toronjas cada vez o algo diferente. Pero si es la vida predestinada desde las raíces, producirá Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si es la palabra ungida, surgiendo, si es la palabra surgiendo de la raíz, la cual es la raíz, el principio del tiempo. Noten, pero es lo que ellos producen que les muestra la diferencia. Por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. El hombre no cosecha uvas de los espinos, aunque los espinos estén allí mismo entre la vid. Eso puede ser posible, pero el fruto lo identificará. ¿Cuál es el fruto? La palabra, el fruto para la edad. Eso es su enseñanza. ¿La enseñanza de qué? La enseñanza de la edad. El tiempo presente. La doctrina de hombre, doctrina denominacional o la palabra de Dios para la edad. Ahora, el tiempo se va tan rápido. Podríamos permanecer en eso por bastante tiempo. Pero estoy seguro que ustedes, aquí presente, y estoy seguro que ustedes a través por la nación, pueden ver lo que estoy tratando de decirles, porque no disponemos de mucho tiempo más para permanecer en eso. Pero para que quizás puedan ver que la unción cae sobre los injustos, los maestros falsos, y causa que ellos hagan exactamente lo que Dios les dijo que no hicieran. Pero ellos lo harán de todas maneras. ¿Por qué? Ellos no pueden evitarlo. ¿Cómo puede un abrojo ser otra cosa más que un abrojo? No importa cuánta lluvia buena le llega, tendrá que ser un abrojo. Por eso Jesús dijo, serán tan parecidos que engañarían a los propios escogidos, los cuales estaban desde la raíz, si fuera posible, pero no es posible. Trigo no hará otra cosa más que dar trigo. Eso es todo lo que puede dar. Noten. Recuerden, Dios no es el autor de organización. El diablo es el autor de organización. He probado eso por medio de la palabra de un lado a otro y una y otra vez. No tendré que entrar en eso en esta mañana. Sabemos que Dios nunca organizó a la gente de esa manera, formando una organización. Pasaron cientos de años después de la muerte del último discípulo antes que formaran la primera organización.
Eso siempre ha probado ser un fracaso. Si no es así, ¿por qué no estamos unidos en amor hoy día? Los metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos y todos. ¿Por qué entonces no están siguiéndonos las obras de Dios si todas las iglesias están basadas en lo mismo, en la palabra? Esas cosas son las que separan al hombre, la hermandad. Estamos más lejos de Dios que nunca, refiriéndome a las iglesias. Ahora, nos ha sido dicho que todas las cosas pasadas sucedieron como ejemplos para enseñanza nuestra, reprensión y admonición. Que todas las cosas pasadas del Antiguo Testamento sucedieron siendo sombra previa para poder ver lo que acontecería en el Nuevo Testamento, en nuestro día. Es como si usted nunca se hubiera visto la mano y mirara y viera una sombra en la pared, así como sería mi mano frente a la luz. Si tiene 5 dedos aquí en la sombra, en el negativo, y usted mueve la mano hacia eso, siendo el positivo hacia el negativo, tiene que llegar a 5 dedos. Como nos dice la Biblia del Antiguo Testamento, siendo una sombra, un tipo de las cosas nuevas, o sea, las cosas que estaban por venir. No de las propias cosas que son, sino que es una sombra, un tipo de las cosas que estaban por venir. Regresemos para ver si esto mismo existió en alguna otra edad. ¿Están dispuestos? Y así sabremos para comprobar esto de un lado a otro por la palabra. No según la idea de algún hombre o alguna teoría. No me interesa quién sea él. Cualquier hombre, ya sea yo mismo o cualquier otro, si no habla de acuerdo con la ley y los profetas, no hay luz en él. ¿Ven? Así dice la Biblia. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, sin importar quién sea. Ahora regresemos y veamos si esto alguna vez sucedió para mostrarnos así un ejemplo. Podríamos regresar ahora al libro de Éxodo y hablar de un personaje llamado Moisés, el cual fue un profeta ungido, enviado de Dios con la palabra de Dios y la voluntad de Dios para su generación. Siendo que la palabra de Dios siempre corre en continuidad, él dijo que él no hacía nada sin revelárselo primeramente a sus profetas. Luego él lo hacía. ¿Ven? Ahora, él no puede mentir. Él no puede mentir y ser Dios. No, señor. Tiene que permanecer veraz. No hay mentira en él. Y él no puede cambiarlo. Si lo hace, entonces él no es Dios. Él habrá cometido un error. Él tiene que ser infinito. Y lo infinito no puede cometer error. ¿Ven? Entonces, lo que Dios alguna vez dice, eso es verdad eternamente, ¿ven? Y Él prometió eso. Así que, fíjense bien, no hay lugar alguno en la Biblia que no tenga perfecta continuidad. Ahora, Dios le había prometido a Abraham que su simiente sería peregrina en una tierra extraña por 400 años. Luego que lo sacaría con una mano fuerte, de poder y fuerza, mostrando sus señales y maravillas entre la gente con la cual moraban. El tiempo de la promesa se acercó. A la gente se le había olvidado. Tenían fariseos y saduceos y muchos así, denominaciones. Pero de repente apareció Dios y sacó, escogiendo, lejos de todas ellas. Dios nunca en ningún día o en ninguna edad jamás llamó a un profeta de una denominación. No, señor. Estaría tan confundido que no podría cumplirlo. Él tendría que quedarse en esa denominación. Moisés, un hombre enviado de Dios, con la palabra de Dios. Y en su jornada, llevando a Israel a la tierra prometida, estrictamente por mandato de Dios, se encontró con otro profeta, otro ungido, que tenía una genuina unción del mismo Espíritu Santo que estaba también sobre Moisés. Correcto. Él era profeta. El Espíritu Santo estaba sobre este hombre. Su nombre era Balaam. Todos sabemos de él. Las propias cosas, lo mismo, las cosas que este hombre habló, todavía están aconteciendo. Y eso hace como 2,800 años. Eres como el unicornio, Israel. Cualquiera que te bendiga será bendito. Cualquiera que te maldiga será maldito. Tu fortaleza, poderoso, cuán justas son tus tiendas, oh Jacob. Ven, él no pudo hacer otra cosa. Él llegó allí dispuesto en su corazón a maldecir al pueblo. Oh, ustedes, maestros falsos. Escuchen estas cintas. Escuchando estas cintas todos estos años y viendo a Dios confirmar exactamente lo que Él dijo, y se quedan sentados allí en su oficina y saben que es la verdad.
pero por razón de sus diferencias denominacionales, las disputan y le dicen a su gente que no son la verdad. ¡Ay de ustedes! Su tiempo está a la mano. Balaam, ungido con el mismo espíritu que estaba sobre Moisés. ¿Cuál era la diferencia? La enseñanza de Moisés era perfecta. La Biblia dice aquí en 2 de Pedro que fue la enseñanza de Balaam, que Israel aceptó, la que Dios nunca perdonó. El pecado imperdonable. Ni uno solo de ellos fue salvo. Aunque habían salido bajo las bendiciones de Dios y vieron la mano de Dios moviéndose con este poderoso profeta y viéndolo exactamente vindicado por Dios. Y porque otro profeta vino con una enseñanza contraria y discutió con Moisés e intentó probarle a la gente que Moisés estaba errado. Y Datán, Coré, y muchos de ellos estuvieron de acuerdo con él y enseñaron a los hijos de Israel a cometer fornicaciones y a seguir su organización con el pretexto de que todos somos iguales. Aunque seamos metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, lo que seamos, todos somos iguales. Nosotros no somos iguales. Ustedes son un pueblo separado, santo ante el Señor, dedicados a la palabra y al Espíritu de Dios para dar fruto de su promesa para este día. Y no son igual que aquellos. Yo sé que eso es bastante fuerte, pero de todas maneras es la verdad. Consagrados para un servicio en estos últimos días. Salid de entre ella. Ahora, la enseñanza de Balaam. No la profecía de Balaam. Eso estaba correcto. Ese era Dios. ¿Cuántos creen eso? La profecía de Balaam estaba exactamente bien, porque él no podía hablar ninguna otra cosa. La unción de Dios no hablaría ninguna otra cosa. Y Dios la vindicó al probar que era la verdad. Pero fue la enseñanza de Balaam. Ahora, comparen eso con Mateo 24:24. Ungidos, pero su enseñanza es falsa. Eso de Trinidad y todas esas cosas así. Erradas, anticristo. Espero no haber lastimado sus sentimientos y no vayan a colgar los teléfonos y no se levanten para irse. Quédense quietos y veamos si el Espíritu Santo nos revela y nos prueba esto a nosotros. Usted dice, pero eso, lo que sea que usted cree, solo permanezca quieto y escuche y pídale a Dios que le abra el corazón y luego usted se dará cuenta si es espino o abrojo, donde sea que usted está parado. Ahora, hasta Judas, preordenado a la condenación tal como fue, se sentó allí ante Jesús y Jesús le dijo, tú eres. ¿Qué has de hacer y lo que tengas que hacer, véaslo pronto? Él sabiendo lo que hacía, pero por aquellas 30 piezas de plata y por la fama, vendió al Señor Jesucristo. Uno de sus discípulos, el tesorero de la iglesia, Jesús le llamó su amigo. ¿Ven? La Biblia dice que nació el hijo de perdición. Así como Jesús nació el Hijo de Dios. Engañarán a los propios escogidos, si fuere posible. Noten atentamente, mientras continuamos estudiando. Tomaremos otro incidente, allá en el libro de los Reyes. Había un profeta, y su nombre era Micaías. Él era el hijo de Imla. Y él era un profeta. Sí. Y había otro profeta, el cual encabezaba una organización de profetas, de ungidos. La Biblia dice que eran profetas, igual como dice que Balaam era un profeta, ungidos. Y había uno de ellos que se llamaba Micaías, que estaba ungido con Dios y enviado por Dios con la palabra de Dios. Había otro, Sedequías, que pensaba que era enviado por Dios. Él fue ungido por Dios, pero su enseñanza era contraria a la palabra de Dios. Se levantarán falsos cristos
y mostrarán grandes señales. Engañarán a los escogidos, si fuere posible. Fíjense, ambos ungidos. Ahora, ¿cómo podía saber uno cuál tenía la razón y cuál estaba errado? Vean lo que la palabra prometió para Acab, el profeta anterior, el cual era Elías, uno de los mayores profetas de la edad, y fue un profeta vindicado. Este profeta vindicado dijo que, porque Acab había hecho este mal, los perros lamerían su sangre, habiendo tomado la vida de Nabot, y que los perros se comerían a Jezabel, y que su cuerpo sería estiércol en los campos. Ahora, ¿cómo puede uno bendecir lo que Dios ha maldecido? ¿O cómo puede uno maldecir, como dijo Balaam, lo que Dios ha bendecido? ¿Ven? Pero estos profetas eran sinceros. No cabe duda que eran hombres buenos, hombres honorables, porque para ser un profeta en Israel uno tenía que ser honorable, o tan siquiera para ser un israelita, y si no, eran apedreados. Ellos eran hombres honorables, eran hombres inteligentes, eran hombres educados. Ellos eran los seleccionados por Acab de entre la nación. ¿Puede usted ver eso, hermana Wright? Los seleccionados de la nación, bien capacitados. Y ahora, cuando Micaías vio su visión, sabía en su corazón lo que la palabra había dicho, pero él quería saber lo que diría el espíritu que tenía por dentro. Así que le dijeron, di tú lo mismo que han dicho estos otros profetas, y cuando lo hagas, pues, entonces no cabe duda que te recibiremos nuevamente en el compañerismo. ¿Ven? Te haremos uno de nosotros. Te recibiremos de nuevo en nuestra denominación. Sabemos que eres un profeta, pero siempre estás hablando cosas de maldición. Siempre estás maldiciendo a Acab. Ahora, Sedequías, el jefe, el papa o lo que sea que él era, él ya ha bendecido a Acab y le ha dicho, ve hazlo. Ahora, tú di lo mismo, Imla. Pues tú eres un hombre pobre, escasamente tienes una congregación. Y estos tipos tienen millones. La nación entera les respalda. Ahora, tú di lo mismo que ellos y mira cómo te irá. Tú comerás de la riqueza de la tierra. Él hablaba allí con el hombre equivocado. ¿Qué tal si le hubiese dicho, ¿puedes encontrar alguna falla en Sedequías? ¿Micaías? No. ¿Alguna vez lo has encontrado en pecado? No. ¿Lo has oído maldecir a alguien en alguna ocasión? No. ¿Lo has encontrado borracho alguna vez? No. ¿Puedes cuestionar su educación? No. ¿Crees tú que su doctorado es falso? No. ¿Crees tú que su título está en orden? Seguro. Viene del concilio del Sanedrín. Me supongo que es todo de acuerdo al concilio. Me supongo que está bien. Pues entonces, ¿por qué no te unes a él? Porque él está fuera de la palabra. Pues entonces tendremos un reto al respecto. Igual que Elías el profeta anterior. Y si usted es un hijo de Dios, usted permanecerá con el profeta de esta Biblia. Es la palabra. Fíjense en la hora, en la edad. Pues, ¿qué si Sedequías hubiera dicho, oh, yo sé que el profeta dijo eso, pero eso es para una generación futura? Eso es para un tiempo muy lejano. Él dijo, espera hasta que yo vea una visión de Dios y después te responderé. Le dijo, entonces dirás lo mismo. Él dijo, yo diré solo lo que Dios dice, nada menos ni nada más. Yo no puedo agregarle ni una palabra a eso ni quitarle a eso, una sola palabra. Así que esa noche estando en oración, el Señor vino a él en una visión. Él salió la mañana siguiente y dijo, allí estaban dos profetas. El hombre más importante de la nación en el concepto militar y nacional era Sedequías. Era el profeta principal puesto por el rey. Él era el principal de todos los demás profetas en la organización. Él fue puesto por su organización como el principal de todos. Probablemente era el mejor instruido, el mejor educado, el más indicado para el trabajo. Y él estaba ungido con el Espíritu Santo, porque fue llamado profeta. Seguro. No simplemente un profeta cualquiera, pero era un profeta hebreo. Ahora obsérvenlo bien. Sedequías dijo, el Señor me habló, hazme estos dos cuernos de hierro. Un símbolo. Un profeta por lo general da símbolos. Él dijo, haz estos cuernos de hierro. El Espíritu Santo me dijo, tómalos, la unción que me bendijo. No piensen en esto como sacrificio, sacrílego, sino para hacer claro el caso. El Espíritu Santo que habla en lenguas a través de mí, el cual me ha vindicado.
Él dijo, toma estos cuernos y por esto dile al rey que él sacará a Siria completamente del país. Y yo devolveré a él la tierra que debidamente pertenece a Israel, la iglesia. Hermano, eso es muy fundamental. Casi igual como estaba Balaam. Balaam era igual de fundamental como Moisés. Moisés, el número correcto de Dios es 7. Y Balaam dijo, edifíquenme 7 altares, 7 sacrificios limpios, bueyes y 7 carneros. Eso hablaba de la venida del Hijo de Dios. Fundamentalmente él estaba tan correcto como cualquiera de ellos. Y aquí estaba Sedequías tan fundamentalmente correcto porque esta tierra nos pertenece. Pues esos sirios y filisteos allá llenando sus barrigas de sus hijos y demás, nuestros enemigos, con el alimento que nuestros hijos carecen, siendo que Dios nos dio esta tierra. Hermano, ese era un buen argumento. Me supongo que él podía vocear eso ante Israel y ellos podían gritar tan fuerte como podían. Bien, estoy hablando de hoy en día, espero que me estén siguiendo. Toda esa bulla, los gritos. ¿Recuerdan a David del domingo pasado? Ustedes allá por la onda radial, la onda de esta conexión telefónica. Si no obtuvieron el mensaje del domingo pasado, asegúrense de obtenerlo, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser ordenado para hacerlo. No importa cuán sincero o bueno, rotundamente no es aceptado por Dios, ¿ven? Ahora, allí estaba Sedequías pensando que tiene la razón. Micaías dijo, permítame preguntarle a Dios. Así que él vino la mañana siguiente con el así dice el Señor. Él examinó su visión con la palabra. Ahora, si le hubiera dicho a Sedequías, ¿sabes lo que el profeta de la Biblia dice aquí que le sucederá a este hombre? Pero no en esta ocasión. Porque este hombre es un hombre honorable. Él se está esforzando. No fallen en captar esto. Él se está esforzando en recuperar para la iglesia las cosas que le pertenecen a la iglesia. No está procurando recuperar su propiedad, no las cosas espirituales. Si ese hubiese sido el caso, él hubiera estremecido toda esa nación como lo hizo Elías. Pero procuraba recuperar las cosas materiales. Nosotros poseemos propiedad, nosotros somos una gran organización, nosotros pertenecemos a eso, todos nosotros, todos ustedes protestantes deben unirse con nosotros. Llegaremos a eso dentro de poco. De todas maneras son todos hermanos y hermanas. No es así. Nunca fue y nunca lo será con la verdadera iglesia genuina de Dios. No puede ser así. Noten, vio la visión. Y entonces dijo, Dios me habló. Ahora fíjense, el hombre era sincero. Él dijo, haz estos cuernos y ve allá ante el rey y dile que avance, empujando hacia el occidente o hacia la dirección en la cual quedaba la tierra donde estaban parados. Empuja, y eso será así, dice el Señor. Que él ganará la victoria y regresará. Será una victoria para la iglesia. Los vamos a correr. Eso suena muy bien, ¿no es así? ¿Cuál era el problema? Allí venía Micaías y le dijeron, ahora, danos tu profecía. Él dijo, vayan pues. Pero yo vi a Israel esparcido como rebaño sin pastor. Exactamente lo opuesto. Ahora, ustedes son la congregación. ¿Cuál estaba correcto? Ambos eran profetas. La única manera de saber la diferencia entre ellos era examinándolos por la palabra. Preguntaron, ¿cómo obtuviste esto? Dijo, yo vi a Jehová sentado sobre un trono. Dijo, vi toda la hueste a su alrededor. Ahora recuerden, Sedequías acaba de decir que él también había visto a Dios y el mismo espíritu. Yo vi a Dios. Él me dijo que hiciera estos cuernos de hierro, que fuera allá y empujara a estas naciones de aquí, porque esto nos pertenece. Aquellos no tienen derecho a eso. La hubieran tenido si hubiesen permanecido correctamente con Dios. Ellos la hubiesen tenido, pero se apartaron de Dios. Así es la organización, la iglesia. Ellos tienen derecho a estas cosas, pero se los han quitado engañosamente porque ustedes se apartaron de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, la unción que vindica la palabra de la edad. No fallen ustedes en entender este mensaje. Noten ahora lo que aconteció. Él dijo, yo vi a Dios, Micaías hablando, sentado en un trono en el cielo, su hueste reunida a su alrededor. Y él dijo, ¿a quién conseguiremos para que vaya y engañe a Acab? Para hacer que se cumplan las palabras de Elías, mi profeta que fue vindicado. Yo dije que él vendría y Elías tenía mi palabra. Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no fallará.
No me interesa cuán modernos se vuelvan o cuán buenos se vuelvan o cuán educados lleguen a ser o qué importantes sean. Mis palabras nunca fallarán. Y un espíritu mentiroso subió del infierno. Cayó de rodillas y dijo, si tan solo me lo permites a mí, yo puedo darles mi unción. Haré que obren cualquier cosa de señal o prodigio, siempre y cuando logre apartarlos de la palabra. Él ni siquiera sabrá que esa es tu palabra. Él la ignorará a favor de la fama. Hermanos, los tiempos no han cambiado. Hermano Neville, eso es verdad. Recuerden, esa es la verdad. Yo vendré sobre él. Haré que haga las mismas cosas que los demás hacen. Haré que profetice y que hable una mentira. ¿Cómo podía ser una mentira? Porque era contrario a la palabra. Tomen ustedes cualquiera de estos bautismos falsos, lo tal y tal falso, no me importa cuán cierto suene o cuánto procuren imitarlo. Es una mentira si es contrario a la palabra de Dios para esta hora. Exactamente. Usted dice, pues la nuestra, lo hicimos, hacemos esto, nuestra iglesia de esta manera, sí. A mí no me interesa cómo sea. Si es contrario a la palabra escrita para esta hora, es una mentira. Dios no tendrá nada que ver con eso. No importa cuán sincero, cuán educado, cuán ilustre, cuán cierto suene, cuán razonable suene, si es contrario a la palabra de esta hora. Entraremos en eso en más detalle dentro de unos momentos, si el tiempo nos permite. De no ser así, entonces lo abordaremos nuevamente esta noche. Noten, él era sincero, un buen hombre, no cabe duda. Y él dijo, luego en otras palabras, Micaías le dijo, no directamente en la cara, pero en otras palabras, ¿estás ungido por un espíritu mentiroso? ¿No sería eso algo tremendo decirle eso a un obispo? Pero él lo hizo. Y entonces este obispo se le acercó y dijo, tú jamás tendrás compañerismo, y le dio una bofetada en la cara. Dijo, tú sabes que yo soy un hombre vindicado. Mi iglesia me puso a la cabeza de esto. El voto popular del pueblo de Dios me puso aquí. Mi organización me ha puesto aquí. Y Dios nos dio esta tierra y su intención es que nos pertenezca a nosotros. Y yo tengo el así dice el Señor. Le bofeteó y dijo, ¿hacia dónde se fue el Espíritu de Jehová cuando se fue de mí? Micaías le respondió, lo sabrás un día de estos. Cuando California esté allá debajo del mar, todas estas cosas, ¿ven? Tú verás hacia dónde se fue, cuando estés allá en la prisión más adentro. Ahora, Acab, ¿qué vas a decir? Yo le creo a mi profeta, respondió él, que si él solo hubiera escudriñado la palabra, ¿ven? Él no quería verse maldecido. ¡Escúchenme! Él no quería verse maldecido. Ningún hombre desea eso. Y mi hermano organizacional, eso es lo que sucede contigo. ¿Quieres pensar que tienes la razón cuando bien sabes en tu corazón que cuando bautizas usando el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo que estás mintiendo? ¿Sabes que cuando dices estas cosas que estás haciendo y tomando la evidencia inicial y todas estas cosas así, que estás equivocado? ¿Cómo puede la evidencia inicial ser hablar en lenguas y luego hablar contrario a una promesa de Dios de esta hora? ¿Cómo puede ser? Tú no quieres la maldición, ¿verdad que no? Pero aquí está escrito, y así será. Esa es la marca de la bestia, tan semejante que engañaría a los escogidos, si fuera posible. Toda señal, todo prodigio, persona ungida, profecía, toda clase de cosas saliendo, toda clase de señales, toda clase de prodigios. ¿Cómo van a poder distinguir? Observen bien la palabra para esta hora. Así es como se hace. Observen a Moisés, cómo él pudo hablarle respondiendo a Balaam. Observen aquí a Micaías, cómo sabemos que él tiene razón. La palabra antes de él había profetizado eso para Acab. Y la palabra antes de nosotros ya profetizó de estas organizaciones para este día y de esta maldición sobre ellas y de las cosas que acontecerían por medio de su iglesia verdaderamente ungida, que tendrán la palabra, una novia de la palabra. Aquí estamos. Aquí está hoy, igual como fue allá.